En el funeral de mi hijo, vi cómo mi nuera le quitaba el anillo de bodas del dedo y le susurraba a su amante: «Lo voy a vender para que podamos ahorrar para el coche nuevo». No dije nada hasta que descubrió que todos los bienes habían sido transferidos a mi nombre. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y comenta desde qué ciudad la estás leyendo para saber hasta dónde ha llegado. La funeraria olía intensamente a lirios, la flor favorita de Miguel. Yo insistí en tenerlos, a pesar de las quejas de Sandra por el costo. Mi hijo merecía ese último gesto de amor, aunque fueran solo flores que se marchitarían y morirían como él. Demasiado joven, demasiado pronto. Estaba sentada en la primera fila, mi vestido negro colgando flojo sobre mi cuerpo. Había bajado 7 kilos desde que le diagnosticaron la enfermedad a Miguel, hace 6 meses. Mi hijo, mi único hijo, se había ido a los 42 años, dejándome un vacío en el pecho que dolía como si alguien me hubiera arrancado el corazón con una cuchara sin filo. El director de la funeraria se me acercó, su rostro una máscara bien ensayada de simpatía solemne. «Señora Ruiz, ¿quiere unos minutos a solas con Miguel antes de cerrar el ataúd?» Asentí con la cabeza, sin poder decir una palabra con ese nudo atorado en la garganta. Mis piernas pesaban como plomo al levantarme, apoyándome en el brazo de la silla para no caer. Todo giraba un poco. La realidad aún me parecía una pesadilla cruel de la que no podía despertar. Al menos Miguel parecía en paz. Ya no estaba la mueca de dolor que le deformaba el rostro en sus últimas semanas. Sus manos estaban cruzadas con cuidado sobre el pecho, el anillo brillando bajo las luces suaves. Ese anillo. Recuerdo el día que lo eligió. Qué feliz estaba por casarse con Sandra. «Ella es la indicada, mamá», me dijo, con los ojos llenos de ese tipo de amor que cree en él para siempre. Toqué su mejilla fría, dejando caer mis lágrimas sobre su traje. «Te amo, mi niño hermoso», susurré. «Te voy a extrañar todos los días del resto de mi vida». El sonido de tacones sobre el piso de madera me hizo voltear. Sandra estaba ahí, su vestido negro de diseñador abrazando su figura delgada, el maquillaje impecable, aunque fingía secarse los ojos con un pañuelo. Ni una sola vez la vi llorar de verdad desde que Miguel murió. «Carmen, ya necesitan cerrar. El ataúd», dijo con un tono de impaciencia en la voz. «Solo un minuto más», supliqué. Sandra suspiró, pero se hizo a un lado. Me incliné para besar por última vez la frente de Miguel y luego me fui a un rincón del salón, sintiendo que mi cuerpo ya no podía sostenerse. Me dejé caer en una silla, invisible dentro de mi dolor. Fue entonces cuando lo vi, un hombre alto de cabello oscuro, desconocido para mí entre los asistentes. Estaba cerca de la entrada, con la mirada fija en Sandra. Cuando ella lo notó, pasó algo entre ellos. Una mirada tan íntima, tan cargada de entendimiento, que me cortó la respiración. Mientras la gente comenzaba a salir para la recepción, Sandra se acercó al ataúd de Miguel. Pensé que estaba diciendo su adiós en silencio y estaba a punto de apartar la vista para respetar ese momento cuando vi cómo movía las manos hacia las de él. Con movimientos rápidos y acostumbrados, le quitó el anillo de bodas del dedo. El corazón se me detuvo. No podía estar viendo bien. Pero no. Sandra guardó el anillo en el bolsillo y echó un vistazo a su alrededor sin verme, escondida en las sombras del rincón. Caminó con paso firme hacia el hombre que esperaba en la entrada. Me obligué a ponerme de pie, acercándome con las piernas temblorosas hasta que pude oír lo que se decían en voz baja. «¿Lo tienes?», preguntó él, hablando casi en susurro. Sandra dio una palmadita a su bolsillo, con una sonrisa discreta en los labios. «Claro, es de platino con diamantes. Va a valer buen dinero, perfecto». Él le apretó el brazo. «Eso suma otros 3,000 para el Mustang». «Estoy pensando en rojo», respondió Sandra con un tono ligero, como si hablaran de qué hacer el fin de semana y no estuvieran parados en el funeral de mi hijo.
A Miguel siempre le chocaron los autos llamativos. Decía que eran poco prácticos. Ella puso los ojos en blanco. «Bueno, ya no está aquí para quejarse, ¿verdad?», dijo el hombre con una risa que me cortó por dentro como una navaja. Debí de hacer algún ruido, tal vez un jadeo o un gemido, porque ambos se voltearon de golpe. El rostro de Sandra cambió al instante, adoptando una expresión de dolor. «Carmen, yo solo... Este es Eduardo, colega de Miguel. Solo me estaba consolando. No pude hablar». Abrí la boca, pero no salieron palabras. La sala giraba a mi alrededor mientras la realidad de lo que acababa de ver se me venía encima como un derrumbe. El cuerpo de mi hijo aún no se enfriaba, y su esposa, la mujer a la que él amó y en quien confió, le había robado el anillo de bodas para venderlo y comprar un coche junto a su amante. «Deberías sentarte, Carmen. Te ves pálida», dijo Sandra, tomándome del brazo con una preocupación fingida. «El dolor es demasiado para ti». ¿Dolor? Sí, me ahogaba en él. Pero ahora también ardía otra cosa junto con la pena. Una rabia hirviente, afilada, que me dejaba sin aire. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo enfrentarla ahí mismo, con Miguel tendido y la gente empezando a llegar para despedirse de él? Así que me quedé callada. La dejé llevarme de vuelta a mi asiento. La dejé seguir fingiendo ser la viuda desconsolada, mientras en mi cabeza se repetía lo que había visto y escuchado, marcándose a fuego en mi memoria. El director de la funeraria cerró el ataúd, y algo dentro de mí también se cerró. Una puerta se selló sobre cualquier resto de calor o confianza que aún le tuviera a la mujer con la que mi hijo se había casado. Lo que no sabía en ese momento, lo que tampoco Sandra sabía, era que Miguel había hecho arreglos que lo cambiarían todo. Pero en ese instante, lo único que sentía era pérdida y traición, clavadas como piedras pesadas en mi pecho mientras se llevaban a mi hijo para siempre. Esa noche, de regreso en la casa que compartía con Miguel y Sandra, me quedé despierta en la cama. La escena del velorio se repetía una y otra vez en mi mente. La forma tan natural en que se había quitado el anillo. La sonrisa cuando tocó su bolsillo. Los planes para un Mustang rojo comprado con el símbolo del amor y compromiso de mi hijo. Y me pregunté, con un escalofrío que se instaló profundo en mis huesos, ¿qué otros secretos habría estado guardando Sandra mientras mi hijo luchaba por su vida? Las semanas siguientes al funeral de Miguel pasaron envueltas en una niebla de dolor. Me movía por la casa como un fantasma, tocando sus cosas, sentándome en su sillón favorito, buscando desesperadamente una conexión con él. Sandra, por su parte, parecía recuperarse con una rapidez inquietante. Su ropa negra de luto fue sustituida por colores vivos en cuestión de días. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes que la hacían sonreír cuando pensaba que yo no la veía. Una noche, como 3 semanas después de haber enterrado a Miguel, escuché el motor del coche de Sandra alejándose del garaje. Había mencionado algo sobre un grupo de apoyo para personas en duelo, aunque jamás vi en ella señal alguna de luto. La casa quedó envuelta en un silencio espeso, de esos que te obligan a escuchar hasta el crujido más leve del suelo. Sin pensarlo, me encontré caminando hacia el cuarto de Miguel y Sandra. No había vuelto a entrar desde antes del funeral. La cama estaba tendida, pero no con la perfección casi militar que Miguel exigía. Su lado, el derecho, ya estaba vacío de sus cosas. Sus lentes de lectura, la pila de revistas médicas, el tubo de crema para su piel reseca, todo había desaparecido. Era como si Sandra lo estuviera borrando pedazo por pedazo. Abrí el closet y lo encontré a medio llenar. Sus trajes y camisas ya no estaban. ¿A dónde los habría llevado? Pasé la mano por las pocas prendas que quedaban, levanté un suéter y lo acerqué a mi cara, tratando de encontrar su aroma, pero solo olía a detergente, no a Miguel. Fue entonces cuando vi la caja de zapatos en el estante superior, escondida detrás de los bolsos de diseñador de Sandra. Estiré el brazo para alcanzarla
luchando con la tapa entre mis dedos torpes y doloridos. Adentro había fotografías, docenas de ellas, Miguel y Sandra en tiempos felices, su luna de miel en Hawái, fiestas, cumpleaños. Pero al ir pasando las imágenes, algo empezó a inquietarme. Cuanto más reciente la foto, más forzada parecía la sonrisa de Miguel, la luz en sus ojos apagándose año con año. En el fondo de la caja había un sobre más pequeño. Lo abrí y sentí cómo el corazón se me paralizaba en el pecho. Fotos de Sandra con el hombre del funeral, Eduardo. Se abrazaban, se besaban, sus cuerpos entrelazados de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Las fechas digitales en las imágenes marcaban 3 años atrás. 3 años en los que Miguel aún estaba sano, antes de que el cáncer comenzara a destrozarlo. Me temblaban las manos al revisar las fotos más recientes, de apenas 2 meses atrás, cuando Miguel ya no podía levantarse de la cama, cuando yo me había mudado a cuidarlo y Sandra salía supuestamente a despejar la cabeza o a hacer diligencias, mientras mi hijo se moría. Me dejé caer al borde de la cama, las fotos esparcidas a mi alrededor como pruebas de una escena del crimen. Y en muchos sentidos, eso eran. El asesinato de un matrimonio, de la confianza, de los votos pronunciados y luego pisoteados. Un cajón del buró del lado de Sandra estaba entreabierto. No debía mirar, lo sabía, pero mi mano se movió sola y lo abrió por completo. Dentro había una carpeta de cuero, estados de cuenta bancarios, recibos de tarjetas de crédito y un folder rotulado como tratamiento de M. Miguel tenía un excelente seguro médico, gracias a su trabajo como administrador en un hospital. Aún así, había gastos significativos que no cubría, tratamientos experimentales, medicamentos fuera del plan y una dieta especial que el oncólogo había recomendado. Había ofrecido ayudar con mis modestos ahorros, pero Sandra insistió en que todo estaba bajo control. Sin embargo, los estados de cuenta contaban otra historia. Retiros del fondo común. Miles de dólares extraídos los mismos días que había citas con especialistas a las que Miguel estaba demasiado débil para asistir solo. Pero los cargos de la tarjeta de crédito en esas fechas no correspondían a clínicas ni hospitales. Eran de hoteles lujosos, restaurantes caros, tiendas exclusivas. La rabia me nubló la vista. Mientras mi hijo se moría, su esposa malgastaba el dinero destinado a su tratamiento en encuentros con su amante. Escuché la puerta principal abrirse y rápido volví a guardar todo en el cajón, colocando de nuevo la caja de zapatos en el estante. Salí del cuarto justo cuando los tacones de Sandra resonaban en el pasillo. Carmen llamó con fastidio al verme cerca de la habitación. ¿Qué haces aquí arriba? Solo estaba... Traté de inventar algo creíble, buscando uno de los suéteres viejos de Miguel para sentirme un poco mejor. Su rostro cambió a una expresión ensayada de lástima. Ah, ya doné todo eso a Goodwill. No es sano aferrarse a sus cosas, Carmen. El terapeuta dice que hay que seguir adelante. ¿Donaste todo? Sin siquiera preguntarme si quería conservar algo de mi hijo. Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Tienes razón, logré decir, aunque las palabras me supieron a ceniza. Debería descansar. Buena idea, respondió, ya dándose la vuelta. Su celular volvió a sonar. Salgo temprano mañana. Es por trabajo. Sandra no trabajaba. Había renunciado a su puesto como higienista dental cuando Miguel consiguió un ascenso hace 3 años. Justo cuando comenzó el engaño, lo entendí ahora, esa noche en la que no pude dormir, mientras las piezas de un rompecabezas cruel caían en su sitio. Las llamadas nocturnas durante la enfermedad de Miguel, que Sandra contestaba en otra habitación. Los supuestos amigos del trabajo que enviaban arreglos florales carísimos, pero jamás venían a visitarlo. La forma en que Miguel a veces miraba a Sandra con una duda en los ojos que ella nunca respondía. Lo sabía, mi dulce y confiado hijo había descubierto la traición de su esposa mientras luchaba por su vida.
El corazón se me rompió otra vez solo de pensarlo. Al amanecer siguiente, Sandra salió antes de que el sol asomara, vestida con un traje ajustado que no tenía nada de profesional. Esperé a que su coche desapareciera por la calle y fui directo a la oficina de Miguel, la única habitación donde Sandra casi nunca entraba. Su computadora portátil ya no estaba, pero el archivador seguía allí. Encontré la llave de repuesto, pegada bajo el escritorio, justo donde siempre la había guardado desde que era adolescente, y escribía diarios que quería mantener lejos de su madre entrometida. El archivador estaba impecablemente organizado. Registros médicos, papeles de la casa, pólizas de seguro. Al fondo del último cajón, hallé una carpeta marcada solo con una A. Dentro había capturas de mensajes de texto entre Sandra y Eduardo desde hacía casi un año, recibos de hoteles, un estado de cuenta con compras de lencería y champaña justo en el aniversario del diagnóstico de Miguel y una nota manuscrita de mi hijo. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. No quería preocuparte mientras estaba enfermo. Ya dejé todo arreglado. El abogado te explicará. Te amo. Siempre te he amado. Siempre lo haré. El papel se arrugó entre mis manos temblorosas mientras las lágrimas me empañaban la vista. Miguel lo sabía. Descubrió la traición de Sandra y lo ocultó para no causarme más dolor en sus últimos días. ¿Pero qué planes había hecho? ¿Y por qué me pedía disculpas? El sonido de la puerta principal al abrirse me sobresaltó. Sandra no debía volver hasta la noche. Rápido, devolví la carpeta a su lugar y cerré el gabinete, limpiándome las lágrimas mientras salía apresurada del despacho. En el pasillo, casi choqué con Eduardo, el hombre del velorio, el amante de Sandra, que salía del cuarto de huéspedes con una maleta en la mano. «Señora Ruiz», dijo, claramente sorprendido de verme. Pensé que hoy tenía su club de lectura. «No tengo club de lectura. Sandra también le había mentido. Yo vivo aquí», respondí sin rodeos, con una firmeza que no esperaba de mí misma. «¿A dónde llevas eso?» Sandra me pidió que ayudara a mover unas cosas. Desvió la mirada. «Para donar». Otra mentira. Reconocí la maleta de inmediato. Era de Miguel, la que llevaba en sus ingresos nocturnos al hospital durante el tratamiento. Allí guardaba su diario, su tableta, sus cosas personales. «Esa es de mi hijo», dije. «Devuélvela ahí a su sitio». Eduardo titubeó, echando un vistazo hacia la puerta. Me giré y vi a Sandra allí, parada, el rostro encendido de rabia y algo más. Miedo. «Carmen», dijo con una voz melosa, pero con los ojos tan fríos como el mármol. «Te dije que tenemos que sacar sus cosas para cerrar el ciclo». Cerrar el ciclo, como si mi hijo fuera un capítulo de libro que hay que terminar y olvidar. En ese instante vi a Sandra con total claridad, tal vez por primera vez, no como mi nuera, no como la esposa adorada de Miguel, sino como la depredadora que realmente era. Y comprendí, con un escalofrío que me recorrió entera, que aún no terminaba de arrebatarnos todo. El enfrentamiento en el pasillo terminó con Eduardo devolviendo a regañadientes la maleta al cuarto de huéspedes. Sandra sonrió con rigidez, los ojos ardiendo de furia apenas contenida. «Después la revisamos juntas, Carmen», dijo, con un tono que no dejaba espacio para réplica. En los días siguientes noté cambios sutiles en la forma en que Sandra me trataba. La fachada de nuera atenta se desmoronaba poco a poco. Se le olvidaba avisarme cuando la cena estaba lista. El termostato de mi cuarto aparecía misteriosamente más bajo por las noches. Cosas pequeñas, fáciles de justificar, pero que yo sabía muy bien lo que eran. El inicio de una estrategia para echarme. Llevaba casi 3 años viviendo con Miguel y Sandra. Desde que Robert, mi esposo durante 40 años, falleció de un infarto. Miguel insistió en que vendiera mi casa y me mudara con ellos. «Mamá, esa casa ya es muy grande para ti. Aquí tenemos espacio de sobra y me quedaré más tranquilo sabiendo que no estás sola». Ahora me preguntaba
si Sandra había resentido esa decisión desde el principio, soportándome solo porque Miguel lo quería. Una noche, más o menos un mes después del funeral, estaba sentada en el pequeño solario junto a la cocina, hojeando álbumes viejos de fotos de Miguel cuando era niño. Se había vuelto mi ritual nocturno, mi forma de sentirlo cerca. A través de la puerta entreabierta, escuché a Sandra hablando por teléfono. La vieja empieza a ser un problema, decía en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que la oyera. Encontró algunas cosas de Miguel que yo estaba tratando de sacar. No creo que sepa lo nuestro, pero siempre me mira con esos ojos tristes como si me acusara. Hubo un silencio. Entonces hay que apurarnos. La casa vale al menos $750,000 con el mercado como está. Una vez que se venda podemos... Bajó la voz. Se alejó más y solo alcancé a oír palabras sueltas. Cuenta de retiro, seguro de vida, Florida. Sentí que la sangre se me congelaba. Sandra planeaba vender la casa, mi casa, el lugar donde guardaba los últimos recuerdos de Miguel, y por lo que decía, pensaba quedarse con todo lo que mi hijo había construido para irse a empezar de nuevo con su amante. Me quedé paralizada, el álbum de fotos temblando entre mis manos. Una foto de Miguel a los 10 años me sonreía, sin dientes frontales, los ojos brillando con esa inocencia tan suya. Siempre fue un niño confiado, veía lo bueno en todos. Y eso nunca cambió, ni siquiera ya de adulto. Incluso con Sandra lo entendía ahora. No puedo simplemente echarla, seguía diciendo Sandra al volver a estar cerca. Se vería mal. Ya la gente piensa que me estoy reponiendo demasiado rápido. Pero si ella decide irse sola... Otra pausa. Exacto. Si la hacemos sentir incómoda, seguro se va con su hermana a Guadalajara. Mi hermana Teresa, en efecto, me había ofrecido quedarme con ella tras la muerte de Miguel, pero yo me negué. No quería dejar el lugar donde me sentía más cerca de mi hijo. Dame unas semanas más, decía Sandra. Para el verano, todo esto será nuestro. Terminó la llamada y oí sus tacones cruzando el piso de la cocina. Me sequé las lágrimas rápidamente y fingí estar concentrada en el álbum de fotos cuando apareció en la puerta del solarium. Aún despierta, Carmen. Sandra se apoyó en el marco, con una copa de vino tinto en la mano. Ya casi es medianoche, solo viendo unas fotos viejas, dije, orgullosa de que mi voz sonara firme, aunque por dentro era puro caos. Sandra echó un vistazo al álbum sin interés. Deberías empezar a pensar en lo que vas a hacer a largo plazo, Carmen. Esta casa está llena de recuerdos de Miguel. No puede ser sano quedarte aquí, rodeada de fantasmas. Esta es mi casa, dije simplemente. La sonrisa de Sandra no llegó a sus ojos. Era la casa de Miguel y mía. Y ahora que él no está, bueno, estoy pensando hacer algunos cambios. ¿Irme a algo más pequeño, tal vez? Ya veo. Cerré el álbum con cuidado, las manos firmes aunque el corazón me retumbaba en el pecho. ¿Y cuándo pensabas hablarme de esto? Lo estoy haciendo ahora. Sandra dio un sorbo al vino. Estoy pensando en poner la casa en venta el próximo mes. El mercado está muy bien ahora. ¿Y yo a dónde se supone que me vaya? Pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. ¿No te había invitado Teresa a Guadalajara? Sería perfecto para ti. Clima cálido, sin escaleras, otros adultos mayores con quienes convivir. Hablaba como si me ofreciera un regalo, no como quien echa a la calle a un perro viejo. Lo pensaré, dije mientras me ponía de pie lentamente. La artritis en mis rodillas hacía cada movimiento un suplicio, algo que Sandra sabía muy bien. Contaba con mis limitaciones físicas para que dependiera de ella, para que no me opusiera. No lo pienses demasiado, dijo Sandra con la voz un poco más dura. Ya hablé con una agente inmobiliaria. Viene la próxima semana a tomar fotos. Con eso, ella se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola entre los recuerdos de mi hijo. Esa noche, permanecí despierta en la cama, con los planes de Sandra retumbando en mi mente. No tenía ningún derecho legal sobre la casa. Sabía que la habían comprado después de que Miguel y Sandra se casaron.
Ambos nombres aparecían en el título de propiedad. Con la ausencia de Miguel, la propiedad naturalmente le pertenecería a su esposa, a menos que un recuerdo regresara, nítido y cortante. La nota de Miguel en la carpeta. He hecho arreglos. El abogado te explicará todo. ¿Qué clase de arreglos? ¿Y quién era ese abogado? Miguel nunca me mencionó ningún trámite legal. A la mañana siguiente, esperé a que Sandra saliera. Su clase de yoga, que ahora asumía, era solo una excusa para encontrarse con Eduardo antes de regresar a la oficina de Miguel. Revisé sus contactos, su calendario, buscando cualquier mención de un abogado o citas legales. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando vi una tarjeta de presentación escondida en el marco de la foto familiar sobre su escritorio. Javier Morales, abogado, con un número de teléfono. Con las manos temblando, marqué el número. Oficinas Legales Morales, respondió una voz femenina, amable. Sí, hola, dije, sin estar segura de cómo continuar. Me llamo Carmen Ruiz. Mi hijo era Miguel Ruiz. Él falleció el mes pasado. Una pausa. Señora Ruiz. Sí, estábamos esperando su llamada. El señor Morales ha intentado contactarla, pero el número que teníamos parece estar desconectado. Mi viejo celular. Había olvidado pagar la cuenta en medio del caos después de la muerte de Miguel, y Sandra, con su habitual tono servicial, me había sugerido cancelar el servicio ya que casi no lo usaba. Lo lamento, respondí. Miguel dejó una nota diciendo que hablara con su abogado. ¿Es el señor Morales? Sí, señora. El señor Morales se encargó de los asuntos de su hijo. Me pidió que agendara una cita tan pronto usted llamara. ¿Le parece bien mañana a las 10? Mañana. Sandra tenía su cita habitual en la peluquería los jueves. Ni siquiera notaría que no estaba. Sí, respondí, sintiendo un leve cosquilleo de algo que no había sentido en meses. Esperanza. Mañana a las 10 está perfecto. Al colgar, miré la foto familiar en el marco. Miguel sonreía, con el brazo alrededor de Sandra y yo de pie a su lado. Parecíamos felices, normales, pero las apariencias engañan y yo lo estaba aprendiendo de la manera más dolorosa. ¿Qué había hecho mi hijo? ¿Qué clase de arreglos había preparado en sus últimos meses? ¿Y serían suficientes para detener los planes de Sandra de desecharme como un estorbo del pasado? A la mañana siguiente, me vestí con cuidado con mi traje azul marino, el mismo que usé para la graduación universitaria de Miguel, luego en su boda y por último en su funeral. Sandra apenas levantó la vista de su celular cuando le mencioné que saldría a tomar un café con una vieja amiga. Parecía incluso aliviada de tenerme fuera de la casa. La oficina del señor Morales estaba en un edificio modesto en el centro, sin lujos, pero profesional y bien cuidado. La recepcionista, la misma voz amable del teléfono, me llevó a una sala de reuniones cómoda, donde un hombre de unos 60 años, con cabello entrecano y ojos bondadosos, se levantó para saludarme. Señora Ruiz, soy Javier Morales. Lamento mucho su pérdida. Miguel hablaba de usted con frecuencia y con mucho cariño. Su tono sincero me hizo brotar lágrimas. Gracias, logré decir. Conocía bien a mi hijo. Fuimos juntos a la Facultad de Derecho, aunque yo terminé y él se cambió a Administración en Salud, explicó el señor Morales, señalándome para que me sentara. Seguimos siendo amigos. Hace como 8 meses, Miguel me buscó para actualizar su testamento y hacer otros arreglos. 8 meses atrás, justo antes de que le dieran el diagnóstico. ¿Qué tipo de arreglos?, pregunté con la boca seca de repente. El señor Morales abrió una carpeta sobre la mesa. Señora Ruiz, ¿sabía usted que Miguel sospechaba que su esposa le era infiel? La pregunta directa me sacudió. Hace poco encontré pruebas, confesé, pero no sabía que Miguel lo sabía. El señor Morales asintió con seriedad. Miguel contrató a un investigador privado el año pasado.
después de descubrir unos mensajes sospechosos en el celular de Sandra. El investigador confirmó sus sospechas. Sandra llevaba años teniendo una relación fuera del matrimonio. Me dolió el alma imaginar a mi hijo cargando con ese secreto solo. ¿Por qué no la dejó? Estaba considerando hacerlo, dijo el señor Morales. Pero luego vino el diagnóstico de cáncer. Miguel decidió no sumarle un proceso de divorcio a su lucha contra la enfermedad. Sin embargo, sí tomó medidas para proteger sus bienes y a usted. Me deslizó varios documentos por la mesa. Hace 6 meses, Miguel transfirió la propiedad de la casa a un fideicomiso que creó a su nombre. También movió sus cuentas de retiro, su póliza de seguro de vida y la mayoría de sus activos a ese mismo fideicomiso, dejándola como única beneficiaria. Me quedé mirando los papeles, incapaz de procesar lo que oía. Pero la casa, el nombre de Sandra está en el título. Lo estaba, confirmó el señor Morales. Pero Miguel agregó una cláusula cuando la compraron, que le daba el derecho de comprar su parte. Ejerció ese derecho y le pagó por su mitad, que ella aceptó sin leer la letra pequeña. La casa ahora pertenece completamente al fideicomiso en vida de Carmen Ruiz. Me temblaban las manos al tocar los documentos. Ella no lo sabe. No, dijo él. Miguel mantuvo estos arreglos en secreto. No quería enfrentarse a su reacción durante la enfermedad. Una risa amarga se me escapó. Ella ha estado planeando vender la casa, llevárselo todo y dejarme sin nada. El rostro del señor Morales se endureció. Ella no tiene ningún derecho legal para vender la propiedad. De hecho, según los términos del fideicomiso, tiene 60 días desde la muerte de Miguel para desalojar la casa, a menos que usted, como fideicomisaria, le permita quedarse. ¿60 días? Ya íbamos por la mitad. Hay más, dijo el señor Morales, sacando otro documento. Miguel dejó una carta para usted, con instrucciones de entregársela cuando viniera a verme. Me pasó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Miguel. Rompí el sello con dedos temblorosos y desplegué la hoja. Mamá, si estás leyendo esto es porque ya me fui y descubriste la verdad sobre Sandra. Lamento no haberte contado lo que estaba pasando. Quería protegerte de este dolor y necesitaba concentrarme en mis tratamientos, no en un divorcio complicado. Sé del engaño de Sandra desde hace más de un año. La traición casi me destruye, pero también me abrió los ojos. Me di cuenta de que la mujer con la que me casé nunca me amó de verdad. Amaba lo que yo podía ofrecerle. No soportaba la idea de que se llevara todo por lo que trabajé y te dejara a ti desprotegida. Tú me diste todo, mamá. Sacrificaste, tanto por criarme sola cuando papá se fue. Ahora me toca a mí cuidarte. La casa es tuya, mis ahorros, mis inversiones, mi seguro. Todo está en tus manos ahora. Sandra no recibe más que lo que la ley exige que le deje a una esposa, que no es mucho considerando nuestro corto matrimonio y los arreglos que hice. No dejes que te manipule con culpas ni llantos falsos. Ella mostró su verdadero rostro hace tiempo. Ojalá los hubiera visto antes. Te amo, mamá. Espero que estos arreglos te den tranquilidad y seguridad en los años que vienen. Vive bien, sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise. Tu hijo que te adora, Miguel. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras leía sus palabras. Incluso en sus últimos momentos Miguel pensaba en mí, protegiéndome. El señor Morales me pasó discretamente una caja de pañuelos. Hay algo más, dijo en voz baja cuando logré calmarme. La agente inmobiliaria con la que Sandra se comunicó me llamó ayer, ya que aparezco como representante legal de la propiedad. Se sorprendieron mucho al saber que Sandra no tiene autoridad para vender la casa. Levanté la vista, entendiendo de inmediato. Entonces, ella ya lo sabe. Todavía no. Le informé a la agencia que el propietario legítimo se pondría en contacto, pero no mencioné quién era. Pensé que querrías encargarte tú misma de esa conversación. Una extraña paz se apoderó de mí.
Durante semanas me había sentido impotente, a merced de Sandra. Ahora las tornas habían cambiado. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Eso depende totalmente de usted, señora Ruiz. Puede pedirle a Sandra que se marche de inmediato o darle más tiempo. Puede vender la casa si lo desea o seguir viviendo allí. El fideicomiso le da control absoluto. Control absoluto. Esas palabras resonaban en mi mente. Miguel me había devuelto el poder que Sandra había intentado arrebatarme. Hay una reunión programada para mañana, continuó el señor Morales. Sandra la pidió para hablar sobre la venta de la casa. Me tomé la libertad de organizarla aquí en mi oficina. ¿Vendrá mañana? El día en que Sandra pensaba poner en marcha su plan. El día en que esperaba comenzar a deshacerse de mí y de todo lo que quedaba del legado de Miguel. Sí, respondí con una fuerza nueva en la voz. No me la perdería por nada del mundo. Al salir de la oficina del señor Morales, con la carpeta de documentos y la carta de Miguel apretadas contra mi pecho, sentí la presencia de mi hijo más viva que nunca desde su muerte. No me había abandonado. Incluso en sus últimos meses, sufriendo y traicionado, había pensado en protegerme. Sandra no tenía ni idea de lo que le esperaba. Creía tener todo el poder. Pensaba que yo no era más que una anciana afligida y frágil que podía manipular y desechar. Me subestimó y, lo que es más importante, subestimó el amor de un hijo por su madre. Volví a la casa, mi casa, me di cuenta con un torrente de emoción, para encontrar a Sandra en la cocina con una mujer alta, elegante y vestida con traje de negocios. «Carmen, ahí estás», dijo Sandra con una falsa alegría. «Ella es Mónica Winters, de Cima. Estábamos hablando de opciones para preparar la casa para la venta». Mónica me extendió la mano. «Señora Ruiz, un placer conocerla». Le decía a Sandra que esta propiedad podría venderse muy rápido en el mercado actual. Le estreché la mano, sonriendo. «Con calma, qué interesante. ¿Irás a la reunión mañana en la oficina del señor Morales?» La sonrisa de Sandra se congeló. «¿Qué reunión? ¿Quién es el señor Morales?» «El abogado de Miguel», respondí, observando su rostro con atención. «Parece que hay cierta confusión con respecto a la casa. La reunión es a las 10 de la mañana. Supuse que ya lo sabías». El color de su rostro palideció un poco. «No, nadie me mencionó ninguna reunión». «Bueno, seguro que es solo un trámite», dije aún sonriendo. «Estarás allí, ¿verdad?» Sus ojos se entrecerraron. «Por supuesto. Llamaré a Eduardo. Él conoce las leyes inmobiliarias. Puede acompañarme». «Maravilloso», dije mientras subía las escaleras. «Cuantos más, mejor». Esa noche dormí mejor que en todo el tiempo desde el diagnóstico de Miguel. El día siguiente traería un ajuste de cuentas que Sandra jamás vio venir. Y aunque no sentía placer ante el golpe que se avecinaba, no pude evitar una sensación de justicia. Miguel me había protegido una última vez. Ahora me tocaba a mí proteger su legado de la mujer que lo traicionó de la forma más ruin. Esa mañana, Sandra estaba inusualmente callada mientras manejábamos hacia la oficina del señor Morales. Se había vestido con esmero en un traje pantalón negro elegante, su atuendo de poder, el mismo que usaba cuando acompañaba a Miguel a sus citas médicas, en esos momentos donde había que tomar decisiones importantes. Eduardo nos esperaba en el estacionamiento, rebosante de seguridad, con su traje caro y portafolio de cuero. «No te preocupes», murmuró a Sandra mientras entrábamos al edificio, sin molestarse en bajar la voz. «Probablemente sea solo un tema menor de papeleo. Lo resolveremos». No dije nada, dejándolos creer que era solo una anciana confundida que los acompañaba por cortesía. La recepcionista me reconoció y me saludó con calidez. «Señora Ruiz, el señor Morales la está esperando. Pase, por favor». Sandra frunció el ceño ante tanta familiaridad, pero me siguió a la sala de reuniones donde el señor Morales ya estaba de pie aguardando.
Una joven estaba sentada a su lado con una laptop abierta, seguramente su asistente legal. «Señora Ruiz, qué gusto verla de nuevo», dijo el señor Morales, estrechando mi mano antes de girarse hacia Sandra con un tono mucho más frío. «Gracias por venir, señora Ruiz». Los ojos de Sandra se movían entre nosotros. «De nuevo, ya se conocían. Ayer», confirmé con calma mientras tomaba asiento. El rostro de Sandra se descompuso por un segundo antes de recomponerse, señalando a Eduardo. «Este es Eduardo Reynolds, mi amigo. Tiene experiencia en derecho inmobiliario». «Qué conveniente», comentó el señor Morales con sequedad, sin ofrecerle la mano. «Tomen asiento, por favor». Ya todos sentados, el señor Morales abrió una carpeta idéntica a la que me había entregado el día anterior. «Estamos aquí para discutir el estado de la propiedad en calle de los Álamos 58, actualmente ocupada por la señora Carmen Ruiz y la señora Sandra Ruiz». «Sí», dijo Sandra, inclinándose hacia adelante completamente en modo negocios. «He decidido vender la propiedad. Como viuda de Miguel, la casa me corresponde y yo... Me temo que eso no es correcto», interrumpió el señor Morales con un tono profesional pero firme. «La propiedad en cuestión pertenece al fideicomisos vitalicio de Carmen Ruiz, establecido por Miguel Ruiz hace 6 meses. Sandra parpadeó, como si la información no acabara de hacer clic. «¿De qué está hablando? Mi nombre está en la escritura. Miguel y yo compramos esa casa juntos». «Al principio sí», asintió el señor Morales. «Sin embargo, el año pasado, Miguel ejerció la cláusula de compra de su contrato de copropiedad. Compró su parte de la propiedad y transfirió toda la titularidad al fideicomiso». Eduardo se inclinó hacia adelante, adoptando su papel de abogado. «Eso es imposible. Sandra tendría que haber firmado documentos para autorizar esa transferencia». El señor Morales deslizó un documento sobre la mesa. «Lo hizo. Aquí está, fechado el 15 de septiembre del año pasado». Sandra arrebató el papel, escaneándolo con desesperación hasta encontrar su propia firma al final. Esto era para refinanciar la casa. Miguel dijo que necesitábamos mejores condiciones en la hipoteca. «El documento establece claramente que es un acuerdo de compra», replicó el señor Morales. «Los términos son explícitos. Usted recibió 175,000 por su parte de la propiedad». El rostro de Sandra se encendió. «Él me engañó. Nunca habría firmado si hubieras sabido que no podrías vender las Beatles a espaldas de Tmetsi, su madre, después de que él muriera». Finalmente hablé, mi voz suave pero filosa. «¿Eso es lo que quieres decir, Sandra?». Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, los ojos muy abiertos, dándose cuenta de golpe que yo sabía mucho más de lo que pensaba. «Carmen, esto no es lo que parece. Miguel y yo hablamos sobre reducir gastos eventualmente. Solo estoy haciendo lo que él habría querido». «Por favor, no me mientas más», dije. El cansancio de tantos meses de mentiras se me notaba en la voz. Celo de Eduardo, celo de la aventura, lo supe desde el funeral. El color se desvaneció del rostro de Sandra. «¿De qué hablas?». «Te vi tomar el anillo de bodas de Miguel», dije. El recuerdo todavía era agudo y punzante. «Escuché cuando tú y Eduardo hablaban de venderlo para comprar un auto. Un Mustang rojo, ¿cierto?». Eduardo se movió incómodo. La boca de Sandra se abría y cerraba sin emitir palabra. «Y eso fue solo el comienzo», continué, encontrando fuerza en por fin decir la verdad. «Encontré las fotos, Sandra. Vi los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostrando habitaciones de hotel y cenas mientras Miguel se moría. Sé que usaste el dinero destinado para sus tratamientos para financiar tu aventura. ¿Revisaste mis cosas?». El asombro de Sandra se convirtió en indignación. «¿Cómo te atreves?». «Eran cosas de mi hijo», la corregí. «Cosas que planeabas desechar junto conmigo». El señor Morales carraspeó. Para volver a los asuntos legales, la casa y la mayoría de los bienes de Miguel ahora son propiedad de la señora Carmen Ruiz como única beneficiaria y fideicomisaria del fideicomiso en vida.
Sandra, has recibido la porción conyugal exigida por la ley, los 165.000 del acuerdo y la cuenta conjunta. Todo lo demás le pertenece a Carmen. La seguridad en el rostro de Eduardo había desaparecido. Esto no puede estar bien. Y el seguro de vida, las cuentas de retiro, todo fue transferido al fideicomiso antes de la muerte de Miguel, confirmó el señor Morales. Totalmente legal y vinculante. El rostro de Sandra se torció de rabia. No tenía derecho. Yo era su esposa. Una esposa que lo engañaba mientras moría. Dije en voz baja, una esposa que ni siquiera esperó a que su cuerpo se enfriara antes de robar su anillo de bodas para venderlo. La sala quedó en silencio. Sandra me miró, su fachada perfectamente mantenida desmoronándose ante mis ojos. «Tú sabías», murmuró al fin. «¿Lo viste en el funeral?» Asentí, el dolor de ese momento aún vivo. «Vi todo, Sandra. Escuché todo». Se volvió hacia el señor Morales, la desesperación reemplazando la ira. «Esto no puede ser legal. No puedes simplemente dejarme fuera así». «Le aseguro que es completamente legal», respondió el señor Morales. Miguel consultó con varios especialistas para asegurarse de que estas disposiciones resistieran cualquier impugnación. Usted recibió lo que le correspondía por ley. El resto le pertenecía a él y decidió como quiso. Sandra se levantó de golpe, la silla rechinando contra el piso. «Esto es una locura. No voy a aceptar esto». «No tiene que aceptarlo», dijo el señor Morales con calma, «pero es la realidad legal. Y según los términos del fideicomiso, tiene 30 días más para desalojar la propiedad, a menos que la señora Ruiz decida permitirle quedarse más tiempo». Todas las miradas se dirigieron a mí. Sostuve la mirada de mimo de sensibilidad. Sandra con firmeza. «Creo que 30 días es más que generoso, considerando tus planes para mí». «¿Qué planes?». Sandra intentó parecer inocente, pero sus ojos la delataron. «Te escuché por teléfono», dije, hablando sobre cómo hacerme sentir incómoda, para que me fuera, llamándome la vieja mientras planeabas tu nueva vida en Florida con lo que sacaras de la venta de mi casa. Eduardo tocó el brazo de Sandra. «Vámonos, necesitamos hablar con nuestro abogado». Sandra lo apartó y se inclinó sobre la mesa hacia mí. «¿Crees que ganaste? No eres más que una vieja triste y sola, aferrada al recuerdo de su hijo muerto. Esto no se ha terminado. No me inmuté ante su veneno. Tienes razón en una cosa, Sandra. Me aferro al recuerdo de mi hijo, pero gracias a él no me siento ni triste ni sola. Me siento protegida». Sandra agarró su bolso y salió furiosa hacia la puerta, con Eduardo pisándole los talones. Al llegar al umbral, se dio la vuelta con la mirada helada de odio. «Disfruta la casa vacía, Carmen. Disfruta hablando con fantasmas». Después de que se fueron, el señor Morales me ofreció un vaso de agua. «¿Está bien, señora Ruiz?». Eso fue intenso. Respiré hondo, sorprendida de sentirme más aliviada que alterada. «Estoy bien. Mejor que en muchos meses, de hecho». «Sandra puede intentar impugnar el fideicomiso», me advirtió, «aunque le aseguro que sus posibilidades de éxito son mínimas». «Que lo intente», dije mientras recogía mis cosas. Miguel pensó en todo. Siempre lo hacía. Mientras manejaba de regreso a casa, mi casa ahora de verdad, sentí la presencia de Miguel a mi lado. No como un fantasma, como dijo Sandra con tanta crueldad, sino como una fuerza de amor que sigue viva en mi vida. Él me dejó no solo seguridad económica, sino también la verdad. Por dolorosa que fuera, me liberó de la manipulación y las mentiras de Sandra. Al llegar, el coche de Sandra ya estaba en la entrada. La encontré en el dormitorio que compartía con Miguel, sacando ropa del closet y metiéndola a empujones en maletas. «No tienes que irte hoy», dije desde la puerta. «Tienes 30 días. No pienso pasar ni una noche más en esta casa», escupió sin mirarme. «No contigo». La observé por un momento. Esa mujer que mi hijo había amado, esa desconocida que lo había traicionado por completo. «¿Dónde está?».
Pregunté en voz baja. Sandra se detuvo, con un puñado de blusas de seda apretadas en el puño. ¿Dónde está qué? El anillo de bodas de Miguel, el que tomaste en el funeral. Se volteó despacio, con el rostro cerrado. ¿Para qué? Es solo un pedazo de metal. Era un símbolo de su amor, dije. Un amor que significaba algo para él, aunque para ti no. Sandra me miró fijamente un largo momento. Luego abrió su joyero sobre la cómoda. Sacó la banda de platino, la sostuvo un instante en su palma y luego la extendió hacia mí. Tómalo, dijo sin emoción. Ya no tiene valor para mí. Acepté el anillo, sintiendo su peso en la mano, más pesado de lo que parecía, como la carga de la verdad que ahora llevaba. Adiós, Sandra, dije, dándome la vuelta para dejarla con su equipaje. Carmen, me llamó detrás, con la voz repentinamente insegura. Él sabía sobre Eduardo y yo mientras estaba enfermo. Me detuve en la puerta, pensando si debía darle esa última verdad, si saberlo la dañaría o la ayudaría. Sí, dije, al fin. Él lo sabía todo. El sonido de su respiración entrecortada me siguió por el pasillo mientras me alejaba, con el anillo de Miguel apretado entre los dedos. La última parte de él, por fin de vuelta donde pertenecía. Sandra se fue ese mismo día, llevándose solo su ropa y cosas personales. El auto negro y brillante de Eduardo llegó al anochecer. Cargaron las maletas sin dirigirme la palabra. Los observé desde la ventana de la cocina mientras se alejaban, sin sentir ni triunfo ni amargura, solo un profundo sentido de cierre. En los días siguientes recorrí la casa con un nuevo propósito, recuperando espacios que antes estaban bajo la sombra de Sandra. Cambié las sábanas del dormitorio principal, reemplacé sus cuadros modernos por fotos familiares y llené el refrigerador con los alimentos que realmente me gustan, no esas comidas saludables de moda que ella imponía. El señor Morales me llamó una semana después para informarme que Sandra sí había consultado a otro abogado, pero le dijeron que impugnar el fideicomiso sería costoso y poco probable de ganar. Ya dejó el asunto, me dijo. Firmó los papeles, finales reconociendo los términos. No deberías tener más problemas con ella. Gracias, Javier, dije, ya tratándolo por su nombre como a alguien que había pasado de ser mi abogado a convertirse en un amigo. Miguel supo escoger bien al confiar en ti. Tu hijo era un hombre extraordinario, respondió Javier. Inteligente, considerado, y te quería con todo su corazón. Después de colgar, me quedé sentada en la oficina de Miguel, que ahora era mía, y observé la fotografía que seguía sobre el escritorio. La saqué del marco y con cuidado recorté la imagen de Sandra, dejando solo a Miguel y a mí. No se trataba de borrar el pasado, sino de enfocarme en lo que era auténtico. El amor entre madre e hijo había sido verdadero. Lo demás, solo una ilusión. 3 meses después de la partida de Sandra, estaba arreglando flores frescas en la sala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una joven cuyo rostro me resultaba familiar parada en el porche. Señora Ruiz. Carmen, dijo con cierta timidez. Soy Ana Sofía, la enfermera de Miguel en el Hospital Ángeles del Pedregal. No sé si me recuerda. Claro que sí, respondí con calidez, reconociendo a la mujer de rostro dulce que había cuidado de Miguel con tanta ternura durante su tratamiento. Por favor, pasa. Ana Sofía entró con una pequeña bolsa de regalo entre las manos. He querido venir desde hace tiempo. Quería darte esto, pero no estaba segura de que fuera el momento adecuado. Luego supe que Sandra se había ido y pensé, extendió la bolsa hacia mí. Miguel me dio esto para que lo guardara, como una semana antes de morir. Me hizo prometer que no se lo contaría a Sandra y que te lo daría cuando llegara el momento. Mis manos temblaban al tomar la bolsa. Dentro había una pequeña caja de terciopelo. La abrí y encontré un delicado relicario de oro colgado en una cadena. Dijo que era un regalo para tu cumpleaños, explicó Ana Sofía. Sabía que no estaría aquí para dártelo él mismo.
Abrí el relicario con los dedos temblorosos. Adentro había una diminuta foto de Miguel de niño en un lado y de adulto en el otro. En la parte trasera estaba grabado: "El amor es eterno". Las lágrimas me nublaron la vista. Mi cumpleaños es la próxima semana. Él lo recordó. Ana Sofía sonrió con dulzura. Pensaba en todo. ¿Quieres un poco de té?, pregunté de repente, sin querer quedarme sola con lo que estaba sintiendo. Ana Sofía aceptó, y mientras nos sentábamos en la cocina, me compartió historias de Miguel durante su tiempo en el centro de tratamiento, su bondad con los otros pacientes, su optimismo inquebrantable, y cómo no dejaba de hablar de su madre. «Estaba tan orgulloso de ti», dijo Ana Sofía. Me contó cómo lo criaste sola cuando su padre se fue, cómo trabajabas en 2 empleos para pagarle la universidad, cómo nunca te quejabas, ni siquiera en los momentos más difíciles. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas historias, esos fragmentos de Miguel que yo no viví. Sandra rara vez lo visitaba durante los tratamientos, continuó Ana Sofía con un dejo de desaprobación en la voz. Pero él siempre encontraba excusas para justificarla. «Está ocupada con el trabajo», decía. «Oh, se pone muy emocional al verme así». Asentí, recordando cómo Sandra siempre encontraba motivos para faltar a las citas más duras. Incluso entonces, él la protegía. Así era él. Ana Sofía asintió, siempre protegiendo a los demás. Cuando Ana Sofía se despedía, dudó un instante, en la puerta. «Espero que no te moleste la pregunta, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te quedarás en esta casa?» Miré alrededor del hogar que Miguel había construido, ahora transformado en mi espacio. «Sí, me voy a quedar. Aquí es donde me siento más cerca de él». «Me alegra», dijo Ana Sofía. «Demasiada gente huye del dolor. Hace falta valor para quedarse y hacer las paces con él». Después de que ella se fue, me quedé de pie en el centro de la sala, con el relicario tibio en la palma de mi mano. Miguel lo había pensado todo, no solo los asuntos legales, sino también este último regalo de cumpleaños, esta muestra palpable de su amor por mí. 6 meses después de la muerte de Miguel, el timbre sonó de nuevo. Esta vez era Caroline, mi vecina de 3 casas más abajo. Antes éramos cercanas, pero Sandra había echado por tierra esa amistad, diciendo que Caroline era chismosa y vulgar. Ahora Caroline estaba en mi puerta con una cacerola y una sonrisa tímida. «Te he echado de menos, Carmen», dijo simplemente. «Pensé que tal vez podríamos almorzar algún día». Ese almuerzo nos llevó a más reuniones del club de lectura en mi casa, noches de películas con otros vecinos, trabajo voluntario en el hospital local. Poco a poco, mi mundo empezó a expandirse más allá del dolor que lo había definido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras revisaba los libros de Miguel, encontré un diario escondido entre textos de medicina. Al abrirlo, reconocí la letra de mi hijo. «He hecho los arreglos con Javier. Mamá estará bien. Es extraño saber que no estaré, pero aún así planearlo. No dejo de pensar en lo que la vida me ha enseñado. Que el amor no siempre es lo que parece. Que la traición duele, pero no tiene por qué destruirte. Que el amor de mi madre fue lo único constante en lo que siempre pude confiar. Si hay algo bueno en esta enfermedad, es la claridad que trae. Ahora veo a Sandra como realmente es. Y veo a mamá como la mujer increíble que siempre ha sido. No puedo protegerla del dolor de perderme, pero sí de todo lo demás. Y lo haré». Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Incluso en sus momentos más oscuros, Miguel había estado pensando en mí, viéndome no como una carga ni un pensamiento secundario, sino como alguien digna de cuidado y protección. 1 año exacto después de su muerte, invité a Javier, Ana Sofía, Caroline y algunos otros amigos a una reunión pequeña. No era un servicio conmemorativo. Ya habíamos tenido suficiente tristeza. Era una celebración de la vida. De la mía, que continuaba. De la de Miguel, recordada con alegría en lugar de angustia.
Mientras mis invitados conversaban en el patio trasero, me escabullí por un momento a mi habitación. Saqué de mi joyero 2 anillos. Mi argolla de matrimonio con Robert y el anillo de Miguel que Sandra había devuelto. Había pasado semanas decidiendo qué hacer con ellos. Esos símbolos de amor cumplido y traicionado. Esa mañana había ido a ver a un joyero que hacía piezas personalizadas. Le entregué ambos anillos y le pedí una nueva pieza, un colgante que incorporara el oro de ambas argollas, en forma de 2 corazones entrelazados. Algo nuevo creado a partir de lo viejo. Una transformación. De regreso a la fiesta, Caroline me ofreció una copa de vino. Te ves más liviana hoy, Carmen, en paz. Me toqué el relicario en el cuello, pensando en el nuevo colgante que pronto lo acompañaría. Lo estoy. Ha sido un camino largo. ¿Qué cambió?, preguntó. Consideré su pregunta, mirando a las personas que se habían convertido en mi familia, elegida. Dejé de permitir que otros definieran mi valor, dije al fin. Miguel siempre me vio con claridad. Reconoció mi fuerza, mi valía. A mí solo me tomó más tiempo verlo por mí misma. Esa noche, cuando todos se habían ido, me senté en el jardín que Miguel había sembrado, mirando cómo el atardecer teñía el cielo con tonos de naranja y rosa. La casa detrás de mí estaba en silencio, pero ya no vacía. Estaba llena de recuerdos, sí, pero también de nuevas posibilidades. Sandra se había equivocado aquel día en la oficina de Javier. No era una mujer triste y solitaria, aferrada a fantasmas. Era una mujer que había atravesado traiciones y pérdidas y había salido más fuerte. Una mujer que había comprendido que la protección verdadera no se encuentra en papeles legales ni en la seguridad económica, sino en saber cuánto vales. Volví a tocar el relicario, sintiendo la presencia de Miguel no como una sombra que me persigue, sino como un cimiento firme. Él me había dejado más que una casa o estabilidad. Me dio la verdad, aunque doliera, y la libertad para empezar de nuevo. En ese jardín al anochecer, con el aroma de sus rosas llenando el aire, le hice una promesa silenciosa a mi hijo. Viviría plenamente, encontraría alegría, honraría su último regalo, no quedándome en el duelo, sino abrazando cada día como algo sagrado. Sandra había tomado el anillo de mi hijo creyendo que podía robar y vender el símbolo de su amor, pero no logró comprender lo más esencial. El amor verdadero no se roba, no se vende, no se desgasta. Permanece, sobrevive a la traición, trasciende la muerte, convierte el dolor en fortaleza. Cuando cayó la noche y aparecieron las primeras estrellas en el cielo, susurré unas palabras que solo eran para Miguel y para mí. Gracias por protegerme una última vez. Ahora me toca a mí proteger tu recuerdo, viviendo una vida digna de tu amor. El aire nocturno me envolvía como un abrazo, y por primera vez, desde que perdí a Miguel, sentí no solo resignación o aceptación, sino una paz verdadera. Sandra se había llevado lo que creía valioso: objetos, estatus, una fachada de respeto, pero dejó pasar el verdadero tesoro, el lazo irrompible entre una madre y su hijo, un amor que ni siquiera la muerte puede apagar. Al final, esa fue la revelación más profunda de todas, que el amor, el verdadero amor, no necesita alianzas, ni anillos, ni símbolos para perdurar. Simplemente es, y siempre será la fuerza más poderosa del mundo. Ahora me da curiosidad saber de ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias más que son de las favoritas del canal y seguro te van a sorprender. Gracias por mirar hasta el final.